Atención, el video que verán a continuación no tiene fines de propaganda política. Simplemente es un conversatorio, por así decirlo, mal grabado, que tuvimos con un político que estaba dando volantes. Y la entrevista, bueno, más bien el conversatorio se tuvo que cortar debido a un percance que él tuvo con una situación de su hijo. Ahí pueden ver el video. 6 millones de metros cuadrados de áreas verdes en el sur, en Pedernales. Una persona impulsó la ley que prohíbe el matrimonio infantil. Una persona ha tratado de garantizar que el salario exento de impuestos sobre la renta sea más alto para que tu mamá y tu papá tengan con qué proveerte lo que tú comes todos los días, para que dé para cubrir la canasta básica. Una persona. Esa persona entonces convence al resto del Congreso. Pero lo que deberíamos estar discutiendo aquí es la dirección en la que vamos como país, no quién conduce el vehículo. Perdón. Porque no nos sentimos representados por los partidos que tienen mucha experiencia. O sea, la experiencia por sí misma no es buena. O sea, y cuando el partido tenga experiencia, ¿a dónde se dará su propósito? Bueno, hay que ver si la experiencia ha sido buena, si la gente se siente representada. Lo que no queremos es aliarnos a partidos que tradicionalmente han traicionado a la gente, porque nosotros no tenemos credibilidad para alzar la voz. O sea, a veces la credibilidad del mensajero es tan importante como el mensaje mismo. Entonces, pero uno hace lo posible. O sea, uno... ¿Qué proyectos de ley usted planifica si en algún momento llegara? Bueno, mira, yo lancé mi candidatura en junio del año pasado y a mes y medio después yo presenté en el Congreso un proyecto de ley, que es un proyecto de ley que busca hacer obligatoria la celebración de debates presidenciales, porque yo creo que hay que quitarle protagonismo al dinero, darle más protagonismo a las ideas, a esto, a la conversación, al diálogo, porque eso trata la democracia, y que el electorado, que las personas que van a votar puedan escuchar nuestras propuestas y que puedan decidir sobre la base de las ideas, del contraste de las ideas, no de quién tiene más recursos, porque yo estar en una valla, eso no me hace un mejor candidato, un mejor representante. Pero además de eso, hay otro proyecto de ley importante, que es un proyecto de ley de fiscalización, porque el legislador es un fiscalizador, y la Constitución le dice al legislador, Albert, si tú vas al Congreso, Albert, la Constitución te da poderes a ti para tú interpelar a un funcionario, para tú hasta someterlo a un juicio político. Pero lo que no queremos es que un legislador utilice esas atribuciones de manera antojadiza. Entonces, la propia Constitución dice, tienen que aprobar una ley que regule esas atribuciones. Que si tú, por ejemplo, le solicitas información a un funcionario, a un ministro, y el ministro no te responde, tú sepas cuántos días tiene ese ministro para responder. Y si no responde, ¿qué pasa? Tiene que haber un régimen de consecuencias. Todo eso tiene que estar en una ley, y esa ley yo la estoy presentando como propuesta. Pero algo que usted piense, no que proponga, usted que piense que se podría hacer en el futuro, pero algo que no esté oficializado. Ahora mismo hay más de 800,000 niños entre 0 y 5 años en la República Dominicana que no tienen acceso a ningún tipo de servicio profesional, de socialización temprana, de cuidado. Y yo como diputado quiero garantizar la disponibilidad de recursos en el presupuesto para todos esos niños. Son más de 800,000 en el país y más de 100,000 en el distrito. O sea, en esta zona, en la demarcación que incluye la circunscripción 2, hay 3 estancias infantiles. Y la educación es un derecho, no debe ser un privilegio. Yo quiero que todo el mundo tenga acceso a buena educación sin importar de dónde vengan. Yo no quiero que el lugar donde tú naces defina tu posibilidad de vida a futuro. Pero para eso no sería mejor postularse en el ayuntamiento en vez de la Cámara de Diputados. No, yo creo que las dos cosas son importantes. Yo creo que hay personas que tienen que dedicarse a pensar la ciudad, pero yo creo que el Congreso también tiene que pensar la ciudad, porque la ciudad no es solamente la recogida de basura, la ciudad somos las personas, son los parques, son los hospitales, son las universidades. La ciudad es toda la infraestructura de bienes y servicios públicos que nos dan calidad de vida. Pero quienes garantizan esa disponibilidad son los legisladores con el presupuesto todos los años. O sea, ellos aprueban presupuestos todos los años. El futuro del país pasa por el Congreso. ¿De dónde piensa sacar usted el dinero para todos esos proyectos? Bueno, por ejemplo, para el proyecto de estancias infantiles yo propuse la eliminación de PROPEP.
que es una institución que no tiene razón de ser y que desnaturaliza incluso a los ministerios que deberían estar haciendo su trabajo. Pero además, yo creo que nosotros tenemos que lograr una mayor eficiencia recaudatoria por parte del Estado, porque aquí, ¿qué te digo? El impuesto sobre la renta, pensando en personas jurídicas, el 60% se evade. El impuesto sobre la renta de personas físicas, el 55% se evade. Una gran parte del IPI no se recauda. Entonces nosotros tenemos que lograr un ente recaudador que no genere miedo y que la gente quiera pagar, porque sabe que lo que recauda el Estado va a regresar en áreas verdes, en agua potable, en hospitales, en escuelas. Así que sí, tenemos una gran responsabilidad los legisladores. Albert, un gusto, Igual. un placer.